mi barrio, bienvenido, hermano. La ciudad se construye con el agua, la tierra, el aire y la energía de sus montañas. Nosotros venimos de allá, oh, este es mi barrio, bienvenido, hermano. En Clave de Ciudad, un encuentro con el arte, la cultura, la ciudadanía y el medio ambiente de tu municipio. En Clave de Ciudad, 30 minutos para que compartamos información y experiencias sobre la vida cultural, social y comunitaria de la ciudad con sus barrios y veredas. Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi pueblo que trabaja, construyendo un mañana sustentado en la esperanza, porque esto cambia, porque cambia. En este fin de semana, Medellín entra en modo de cuidado total, una decisión de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia con esta cuarentena por la vida debido al incremento de casos positivos de COVID-19. Vamos a dialogar con el concejal Luis Bernardo Vélez, presidente del Consejo de Medellín, para hablar de esta situación de contingencia que entra a la ciudad y sobre otros temas de la presidencia del Consejo de Medellín. Claro, Fernando. Luis Bernardo, un saludo muy cordial. Luis Bernardo, ¿por qué Medellín llega a orientar un estado de cuidado total teniendo en cuenta que nosotros éramos de las ciudades con mejor condición de manejo de la pandemia? Lo primero, un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero señalar que la pandemia y sobre todo este virus llamado COVID-19 es una pandemia, digamos, muy atípica, en el sentido que ni siquiera su origen, ni su desarrollo, ni su ADN, ni toda su estructura, ni su reacción, la ciencia ha podido leerla y la ha podido entender. Los virus, como en el caso del COVID-19, son virus que en muchas ocasiones se mutan, que tienen expresión diferente de acuerdo a la raza de las personas, al sitio donde se esté desarrollando, a la inmunología también de cada persona. Entonces, yo creo que ninguna persona, y menos los alcaldes, no solo de Colombia, y de esta ciudad, sino del mundo entero, y los presidentes han podido entender el comportamiento de una virus de esta magnitud. Y lo digo es porque entonces cualquier circunstancia en una ciudad como Medellín y cualquier opinión frente al desarrollo de la pandemia, pues es de mucha incertidumbre y es de mucha imprecisión. Yo estoy seguro que nadie en términos rigurosos científicos puede determinar cuál va a ser el desarrollo de esta pandemia. Hay pronósticos, hay expectativas, hay estudios que pudieran acercarse al desarrollo de cómo se va a comportar el virus, pero no hay tampoco, digamos coloquialmente, una última palabra. En Medellín se ha comportado en los meses de marzo y abril con un crecimiento muy lento, pero creo que lo que hoy estamos viendo es que ese pico comienza a subir, el virus se muta, pero a la vez también exponencialmente empieza a crecer el contagio. Entonces esto no hay una respuesta, y sería impreciso y arriesgado decirlo de por qué, si en meses anteriores tenía una expresión el virus y un desarrollo, porque hoy lo tiene diferente y se vuelve más agresivo. Creo que hay circunstancias también muy impredecibles y sobre todo que, pues al parecer, uno lo que pudiera concluir es que el virus, cuando en marzo y abril hubo la cuarentena, no estaba en su máxima expresión de contagio. Contagio y expresión que se viene a dar hace pocas semanas en un crecimiento
del contagio y de un crecimiento de la enfermedad. Entonces uno pudiera concluir, si se arriesgara a concluir, que nosotros en el mes de marzo y abril no había el pico y que apenas el pico empieza a expresarse en este momento, tanto en unas ciudades del país como en el caso de Medellín y Antioquia. Se empieza a expresar en este momento con mayor agresividad. Estamos en Clave de Ciudad. Luis Bernardo, a usted le toca estrenar presidencia del Consejo de Medellín en una ciudad en crisis. ¿Cuál es su reflexión sobre la gestión de la presidencia del Consejo de Medellín en estos 4 meses de pandemia en la ciudad? Nosotros cuando arrancamos el Consejo en este periodo, en el mes de enero, la mesa directiva y nos propusimos que íbamos a hacer un consejo de puertas abiertas, lo llamamos el Consejo en la calle, con un eslogan que lo hemos denominado y se está posicionando, que se llama el Consejo Somos Tú y Yo, en el entendido de que el Consejo, como esencia de su trabajo y de la representatividad que tiene cada uno de los concejales, las relaciones con los ciudadanos en la calle, en los territorios, en los corregimientos, en los barrios, hablando, tocando a la gente, escuchando a las personas, participando activamente de la dinámica de la ciudad. Fue sin precedentes lo que nos tocó alrededor del mes ya de marzo, y era entrar en una cuarentena. Nunca en la historia del Consejo pues había ocurrido esto, creo yo, ni en ningún consejo ni ninguna alcaldía del país, tener que hacer unas sesiones virtuales, tener que conversar con la gente a través de la virtualidad, de las nuevas tecnologías, de internet. Esto no fue fácil. Primero nos correspondió adaptar una plataforma del Consejo de Medellín de toda la eficiencia, de toda la calidad, para poder tener una participación de la comunidad y poder iniciar las sesiones a través de la virtualidad y no presencial. Esto no fue fácil, pero considero que lo hemos logrado, lo logramos. Y la expresión y el resultado más tangible fue cómo pudimos discutir y aprobar en todo el mes de mayo un plan de desarrollo. Más de 62.000 personas se conectaron durante el mes de mayo a escuchar las sesiones, a participar, a poder estar pendiente de lo que estaba ocurriendo en el desarrollo del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Creo que esto fue un logro, repito, no era lo ideal, pero así nos tocó, así lo entendemos, y luego del 31 de mayo hemos continuado las sesiones del mes de junio y julio de manera virtual. Creo que el mayor logro que el Consejo ha tenido es poder, a pesar de cambiarnos las condiciones de relación con las personas presencialmente, poder mantener la participación, poder lograr vincular a muchos actores sociales, académicos, religiosos, empresariales, comunitarios, políticos en las discusiones. El control político no ha estado en cuarentena, digo yo, y siempre insistimos, no entramos en cuarentena. El control político no puede estar en cuarentena, y así lo hemos entendido y así estamos trabajando, logrando que no desaparezca esta relación tan importante de control político y sobre todo de participación de las comunidades. Hemos tenido proyectos de acuerdo en este momento en trámite, hemos tenido comisiones accidentales, más de 130 comisiones accidentales están hoy aprobadas. O sea que el Consejo, repito, a pesar de la contingencia, ha podido seguir fortaleciendo su control político y buscando siempre participación de la comunidad. Estamos en Clave de Ciudad. Luis Bernardo, ¿podría usted contarnos en qué aspectos claves pudo haberse fortalecido el plan de desarrollo con la situación venida en ocasión de la pandemia? El plan de desarrollo, indiscutiblemente, que presentamos en el Consejo de Medellín,
no correspondía ya, digamos, exactamente a la propuesta de gobierno del alcalde Daniel Quintero, por obvias razones, porque la propuesta de gobierno que se hace y se presenta a la registraduría y del alcalde ganador, pues representaba una foto de una ciudad en una situación, en unas condiciones, en materia ambiental, en infraestructura, en educación, en seguridad, en salud, en inclusión social, en grupos poblacionales, en campesinos, en fin. Pero esta propuesta se comienza a través de un preproyecto a discutir en la ciudad en el mes de febrero, cuando no había ocurrido la contingencia. Indiscutiblemente, cuando ocurre la contingencia y el Consejo de Medellín recibe el proyecto de acuerdo llamado Plan de Desarrollo Medellín Futuro, pues la fotografía ya no era la misma, por obvias razones. Una contingencia y una cuarentena, una situación de salud ya compleja, una situación económica ya muy difícil, asuntos sociales de desnutrición y de inseguridad alimentaria, problemas de salud mental. O sea, lo que quiero decir es que la fotografía del plan de desarrollo inicial en el mes de enero y febrero que se socializó en los territorios no era la misma fotografía que recibió el Consejo en el mes de mayo. Por supuesto, esto implicaba hacer unos ajustes que el Consejo hizo. Alrededor de 260 enmiendas se recibieron de iniciativa de los concejales y se aceptaron por parte de la administración para incluirlo en el plan de desarrollo. Y lo segundo era entender que había, digamos, dos circunstancias que tenía que hacer la lectura en mi concepto del plan de desarrollo. La una era entender una contingencia y de ahí hay que incluir y fortalecer programas como los de salud mental, seguridad alimentaria, la situación de todo el desarrollo en lo que tenía que ver con la oferta hospitalaria, lo que tenía que ver también con situación de hábitat, de techos para la gente más pobre, y una segunda componente, una segunda circunstancia también, un plan de desarrollo que tenía que continuar lo histórico de Medellín en materia de infraestructura, seguridad, o sea, un plan de desarrollo que tenía que hacer una lectura de una circunstancia coyuntural y de emergencia por la pandemia, y tenía también a la vez, paralelamente, que tener una lectura de una ciudad que no puede parar, de una ciudad que no puede paralizarse, una ciudad que tiene que seguir adelante en todos sus proyectos, y de ahí surgen también cómo aparecen programas como los del Metro La 80, Ciudad del Norte, todo lo que tenía que ver con el Hospital de Salud Mental, que estaba propuesto en la propuesta de gobierno y lo incluimos en el plan de desarrollo, la cárcel para sindicados en Medellín, o sea, una ciudad que no puede parar, pero una ciudad que también tiene que entender que hay una circunstancia. De ahí que nosotros insistimos mucho en que hubiera fortalecimiento de programas de primera infancia, de seguridad alimentaria, de salud mental, el tema de poblaciones vulnerables como habitantes de calle con las granjas para digamos, la inclusión, programas como la Escuela de Oficios para la inclusión también las tenemos que seguir manteniendo en el plan de desarrollo para fortalecer muchísimo el tema de empleabilidad, de trabajo con jóvenes y poder también adelantarse a lograr el perjuicio mayor en temas como el desempleo. Entonces de ahí es que líneas como el Valle del Software, la línea 1 de educación y cultura que tiene los mayores recursos, pues se fortalecen mucho en este plan de desarrollo. Para contar nuestra historia, en muchas voces, en clave de ciudad. Ustedes llevan ya 15 años liderando la política pública de seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cómo ve el desempeño de la alcaldía en la atención a la población más vulnerable y el tema de la producción campesina en Medellín? Si en algún plan de desarrollo que yo haya conocido se incluyó el tema de seguridad alimentaria, es en este plan de desarrollo Medellín Futuro. Debo de reconocerlo. Logramos y se puede constatar el mayor número de indicadores
en el plan de desarrollo en diferentes instancias y dependencias. Hay indicadores de seguridad alimentaria en inclusión social, familia y derechos humanos, en la gerencia de corregimientos, en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Secretaría de Desarrollo Económico, muchísimas indicadores que van en la lógica de la seguridad alimentaria. Se incluyó inclusive 5 acopios, 1 para cada corregimiento. Se incluyó también las granjas productivas para habitantes de calle, las huertas de productividad. Hay una apuesta de verdad muy importante. Se va a trabajar muchísimo en lo que se llama la política de abastecimiento de alimentos para la ciudad, que creo que es también una situación muy importante. Se va a fortalecer las plazas de mercado. Creo que hay una apuesta tanto en indicadores como en recursos muy grandes para la situación, digamos, que tiene que ver con seguridad alimentaria, tanto en la producción campesina, en el fortalecimiento de emprendimientos campesinos. Se va a fortalecer lo que llaman los mercados campesinos, las plazas de mercado. Se mantiene los recursos para los programas del PAE, el Plan de Atención Escolar. Pero sobre todo yo lo que creo es que se fortalece mucho la política pública y se piensa también en el desarrollo del distrito rural. O sea que es una apuesta importante, sobre todo bienvenida en un momento también de tanto riesgo en la situación de seguridad alimentaria por el coronavirus y por toda la pandemia, que ha develado aún más los problemas de ingreso, de pobreza y de seguridad alimentaria en la ciudad. Estamos en Clave de Ciudad. Luis Bernardo, un poco en ese mismo orden de ideas, ¿cuál cree usted que es el estado de atención que tiene la alcaldía para la población informal y los venteros ambulantes de Medellín? Un poquito también relacionado esto con la aspiración del pueblo colombiano, pero obviamente de Medellín, con el concepto de la renta básica. Indiscutiblemente, si algo ha develado la situación de inequidad de esta ciudad, de Medellín y de otras ciudades del país, fue la pandemia. Esto lo que propició fue que aún más se develara y se conociera la inmensa inequidad social en materia de brechas que hay, en materia de empleo, de educación, de ingreso, de techo. Entonces, una población tan grande como la que existe, más del 50% en Medellín de informalidad, del llamado rebusque, pues se refleja en estas personas dedicadas a las ventas informales o venteros ambulantes, y eso no es innegable, que en una situación de esta contingencia, pues la vulnerabilidad aumenta, la situación de inequidad se refleja más y la pobreza se incrementa muchísimo. Y al margen de, digamos, de la misma situación histórica, pues hoy se propicia mucho más esta situación. Yo considero, he sido digamos parte de un grupo de concejales que consideramos que debe haber una renta básica, que es imposible mantener a las personas en confinamiento cuando no tienen un ingreso, cuando tienen una economía muy precaria. Es muy difícil en una ciudad como esta mantener indefinidamente una cuarentena cuando no se le garantiza a las personas el pan diario de cada día, por decirlo menos. Entonces ahí es donde hay una discusión muy a fondo, y creo que aquí hay que hacer un esfuerzo aún mayor por garantizar a estos grupos, entre ellos los venteros ambulantes y otros grupos, muchos más vulnerables, que tengan un apoyo en materia de techo, en materia de seguridad alimentaria, de servicios públicos. O sea que ahí, por supuesto, estoy de acuerdo en la renta básica como una discusión que se viene dando de país. Estamos
Estamos en Clave de Ciudad. Toquemos ahora con Luis Bernardo algunos temas más políticos de la ciudad. Él ha alcanzado como concejal y líder político apoyar durante 5 periodos consecutivos a candidatos que han logrado la alcaldía, con aciertos y con dificultades. En este sentido, queremos saber su opinión sobre el manejo que le ha dado el alcalde Daniel Quintero frente al ingreso de la fuerza pública a las universidades y la represión a las movilizaciones en la ciudad. Yo considero que todo lo que tenga que ver con los protocolos y la autonomía universitaria hay que tener mucho cuidado, hay que discutirlo muchísimo. Creo y siempre he creído en la autonomía universitaria. Siempre he creído que las situaciones de orden público hay que discutirlas también con las instancias y las directivas de las universidades. Me parece que el ingreso a las universidades es un riesgo no solo para, la misma fuerza pública que se pone en riesgo, sino también para los profesores, para toda la comunidad académica y comunidad universitaria. Me parece que hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando ocurrieron unos hechos en la Universidad de Antioquia, varios concejales propusimos, y existe una comisión accidental que haga seguimiento a estos protocolos que, repito, hay que hacer un esfuerzo de diálogo, de reconciliación, de convivencia dentro del campus universitario, y creo que al margen del rechazo que tengamos que tener de acciones de terrorismo o acciones, vandálicas, que hay que rechazarlas con toda la contundencia, hay que tener también mucho cuidado por el riesgo que se pone toda la comunidad universitaria en este tipo de situaciones como las que tuvimos en la Universidad de Antioquia. Estamos en Clave de Ciudad. Aquí hay otro tema polémico y muchas gracias, Luis Bernardo, por respondernos. Es un tema muy sensible para la ciudad. ¿Cuál es su posición sobre la autorización que el alcalde le pide al Consejo para reformar a EPM, ya postergado para octubre, sin una discusión clara y abierta en el Consejo y en la ciudad? El Consejo recibió hace pocos días un proyecto de acuerdo de iniciativa del gerente de EPM y del alcalde de Medellín, que era para revisar el objeto de EPM, el objeto misional. Yo en esta consejería y en las anteriores siempre he insistido, y es lo que pienso, que darle un cheque en blanco a cualquier alcalde, independientemente de cuál sea, es inconveniente, porque eso lo que pone en riesgo y lo que hace es perder la competencia del Consejo de Medellín y del control político. Me parece que saludo que se haya retirado este proyecto de acuerdo, y lo segundo, también opino que el objeto de EPM hay que revisarlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, con mucho más profundidad en los estudios técnicos de cada sector que se propone ampliar el objeto. Y creo que tiene que ser una deliberación muy amplia, muy abierta, muy a la ciudadanía, todos los sectores sociales, todo lo que tenga que ver con EPM, y hoy más que nunca en las circunstancias en que estamos de esta pandemia y este riesgo que tiene EPM de su permanencia, de su sostenibilidad, hay que tener mucho cuidado. O sea que todo lo que haya que revisar se revisa, pero con todo el control político y social, y con toda el detenimiento para un debate muy amplio y muy juicioso. Estamos en Clave de Ciudad. Hemos tenido un diálogo muy interesante con Luis Bernardo Vélez, en el que él manifiesta algunas de las posiciones que tiene y algunas cosas que deben mejorarse en este proceso de la alcaldía y que sirven para la discusión y reivindicaciones de la población. Bueno, agradecemos al doctor Luis Bernardo Vélez, presidente del Consejo de Medellín, quien nos aportó en este diálogo una amplia reflexión sobre la gestión de la presidencia del Consejo en esta época de la pandemia, que arrancó
definitivamente, drásticamente en el mes de marzo y que ahora para el mes de julio se empeora la situación con un cuidado total que tiene que tener en cuenta toda la comunidad, usando siempre los tapabocas, respetando las distancias, mantente siempre en casa y evita las visitas. Porque tú eres la clave que nosotros difundimos. Continúa en Clave de Ciudad. Invitamos a seguir escuchando estos especiales en Clave de Ciudad con entrevistas a profundidad con los líderes y lideresas tanto de la administración municipal como de barrios y veredas de la ciudad. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que nos sintonicen en un nuevo programa. Estuvimos con ustedes Antonio Betancourt y quien les habla, José Fernando Betancourt. Ese es mi barrio, bienvenido, hermano. La ciudad se construye con el agua, la tierra, el aire y la energía de sus montañas. Nosotros venimos de allá, oh. Ese es mi barrio, bienvenido, hermano. En Clave de Ciudad, un encuentro con el arte, la cultura, la ciudadanía y el medio ambiente de tu municipio. En Clave de Ciudad, 30 minutos para que compartamos información y experiencias sobre la vida cultural, social y comunitaria de la ciudad con sus barrios y veredas. Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi pueblo que trabaja, construyendo un mañana sustentado en la esperanza, porque esto